Las niñas, los niños, las mujeres, los jóvenes son los principales víctimas de la inseguridad, muchas veces incluso como consecuencia de la misma. En otras ocasiones como generadores, pero muchas otras como actores involuntarios de un drama que los trasciende. Un drama que los trasciende y que se muestran, por ejemplo, en testimonios como este. Una mujer que termina detenida transportando grandes cantidades de droga dentro de su cuerpo, cuando simplemente lo que buscaba era un mejor destino para ella y los suyos. Es una historia que se repite cientos, miles de veces en miles de casos en todo el país. 3 años y 10 meses estuvo Gisela en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. Cuando fue detenida, traía encima decenas de dosis de droga. Había caído en manos de traficantes y para poder saldar su deuda con ellos, fue forzada a trasladar droga de Perú a la Ciudad de México. Como hemos dicho muchas veces aquí en Todo Personal, el narcotráfico también opera otros delitos, como el tráfico de personas. En el 2018, Gisela fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba introducir la cocaína. Su caso es uno de los tantos casos que se han llevado en el Instituto de la Defensoría Pública. Y como dice su titular, Netzaí Sandoval, muchas veces los más pobres o vulnerables son los detenidos. Gisela nos platica su historia. En mi ignorancia, yo me imaginé que limas eran las frutas, normalmente la lima. Y yo agarré y le dije sí. Y me dijo, ¿segura? Y le dije, sí, o sea, porque no lo pensé 2 veces y le dije que sí. Y yo me imaginé cargando las cajas de la lima, pues subiéndolas a un camión, yo qué sé, ¿no? Entonces hasta que agarra y él me dice, entonces déjame hacer el trámite para el pasaporte, lo del vuelo y todo eso. Ante su desesperación de obtener recursos, esta joven aceptó realizar el tráfico ilegal de varios envoltorios. Incluso le enseñaron cómo debía tragarlos. Así se tragan las limas. Eran unos condones con agua, que realmente pues, después viene droga. Y me enseña y le digo, ok, está bien. Ya cuando me cae el 20, yo le mando un mensaje a él y le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a Perú. Y me dice, ¿no vas a ir? No, ya no voy a ir. Y me dijo, bueno, si no vas a ir, me pagas todo el procedimiento. Son 16,000 pesos. Debido a la deuda que Gisela tenía que saldar, decide realizar ese viaje a Perú para traer la droga desde Sudamérica a México. Practico varias ocasiones hasta que ya me queda. Me pongo, me acomodo yo bien la droga y todo. Traía 2 toallas, se puede decir que son vaginales, 2 toallas, una de 6 y una de 8, no es cierto, una de 7. Traía 63 globos en el estómago, en una faja, y traía otros 63 se puede decir que como eran como un calzón, que donde podías meterlos ahí se te veía más pompa, entonces ahí traía 63 y traía 29 tragados. Esta era la primera vez que Gisela cometía un delito contra la salud. Por ello, su caso fue revisado bajo la nueva ley de amnistía que entró en vigor en abril del 2020. Iván David González Chávez, integrante de la Unidad de la Defensa Penal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, fue uno de los servidores públicos que revisó su caso. Tiene 2 hijos, Viviana. Cuenta con 2 hijos menores de edad, uno de 4 aproximadamente, otro de 7. Vivía en un domicilio donde solamente vivía su papá, sus 2 hermanos, sus menores hijos y ella misma, en un departamento de 2 habitaciones. ¿Y quiénes pueden tener derecho a esta amnistía? Por ejemplo, una situación de vulnerabilidad es la pobreza extrema, radicalmente. Una persona que por su condición de indígena también no haya podido acceder a la justicia del Estado, ya sea porque su defensor público o no conocía su lengua o realmente no conocía todo el modus vivendi de estas personas. Gisela cumplió con poco más de 2 meses de ser liberada y ahora tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Y este es uno de los casos que lleva la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal. Es uno más de los miles de casos, sobre todo de mujeres que terminan en la cárcel sin que nadie las defienda y que ha tomado esta Defensoría Pública. Platicamos con Netzaí Sandoval Ballesteros, el titular de la Defensoría. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con el licenciado Netzaí Sandoval Ballesteros. Él es el director de la Defensoría Pública y es un lugar muy, muy importante
porque desde aquí mucha gente, sobre todo que son minorías que no tienen posibilidades, pueden obtener una defensa justa. ¿Cómo está funcionando esto, Netzaí? Cuéntame. Y además de todo, bueno, te habían propuesto para el puesto 3 años, se ha hecho tan bien el trabajo aquí que te quedas 3 años más. Así es. Pues muchas gracias, Viviana. Realmente es un trabajo muy importante el que está haciendo la Defensoría Pública Federal. En efecto, el trabajo que se ha consolidado en los primeros 3 años al frente de la administración del ministro Saldívar, pues ha permitido que esta institución se vuelva un referente en la defensa de derechos humanos. Hemos creado áreas nuevas, tenemos ahora una unidad de litigio estratégico en derechos humanos, una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y un equipo de ciencias forenses, peritos a los que nunca habían tenido acceso en la Defensoría Pública. Bueno, hace un par de semanas estuvo y llamó la atención, la verdad, porque un presidente ministro de la Corte nunca había estado, el ministro Arturo Saldívar, fue a Santa Marta para platicar, porque si tú no estás en el lugar de los hechos, no sabes realmente cuáles son las necesidades. Claro. Y se firmó un acuerdo porque la Defensoría Pública Federal trabajaba casos federales, pero ahora también aquí en la Ciudad de México se hizo un convenio con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero también me estás diciendo que se va a hacer otro con el gobierno de Oaxaca y así sucesivamente para que desde aquí puedan apoyar a los más necesitados. Así es. La cuestión es que 9 de cada 10 delitos que se cometen en este país son locales. Entonces, la mayoría de la gente que está enfrentando procesos pues, en los sistemas de justicia de nuestro país, pues tienen o defensa local o, en su caso, pues un defensor particular, si es que pueden pagarlo. Pero realmente es poco común que la gente tenga una defensa adecuada. Este derecho constitucional debería ser garantizado por instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública. El problema es que no podíamos actuar en instancias locales. Gracias a esta decisión que toma el ministro Saldívar y a este convenio que se firma con la doctora Claudia Sheinbaum, a partir de ahora estamos entrando a atender asuntos locales, tratando de asistir a personas en situaciones pues muy vulnerables, como bien decías, personas indígenas, personas en situación de pobreza extrema, mujeres que fueron criminalizadas, por ejemplo, por ser beneficiarias de programas sociales, gente en situaciones realmente vulnerables. ¿Cuánta gente hay en esa situación? Pues muchos. Mira, en Santa Marta estamos hablando de una población aproximada de 1,300 personas. Por cierto, desde la visita del ministro Saldívar se han realizado ya 7 brigadas. Nuestros abogados han acudido a entrevistar más de 900 mujeres. De ellas nos han solicitado que las representamos más de 600 mujeres y pues vamos a realizar varias acciones, pedir amnistía en el ámbito federal, vamos a promover amparos, por supuesto, vamos a solicitar también la revisión de la medida cautelar porque muchas de ellas ya podrían enfrentar su proceso en libertad. ¿Quiénes son los que pueden acceder a esta Defensoría Pública Federal y cómo le hacen para poder acceder a ella? La Defensoría Pública tiene ahora un call center nacional que es un 01800, el número es 800-224-2426 y en este call center nacional que se llama Defensatel, la gente puede acudir 24 horas, 365 días al año y pedir a un abogado de la Defensoría, porque quien contesta no es un telefonista, no es alguien que tome un recado, son abogadas y abogados de la Defensoría Pública y ellos directamente atienden en primera instancia los casos y dependiendo de la materia, pues lo transmiten con una abogada o abogado especialista. Culpables e inocentes tienen derecho a una defensoría. Por supuesto, tienen derecho todos a una defensa adecuada, es un derecho constitucional, pero no solamente está esta posibilidad de acudir por teléfono, también tenemos un sistema de citas que se pueden agendar. Cuando yo llegué aquí había largas filas que salían del edificio, la gente estaba al rayo del sol esperando durante horas. Ahora tenemos un sistema de citas, tenemos un sistema de primer contacto, la gente viene aquí a Bucareli 22. A ver, Netzaí, de los casos que te ha tocado llevar, ¿cuál te ha impactado? Uno de los casos que yo llevé personalmente fue el de una familia, una mujer que fue separada de su hija prácticamente al momento de pues, nacer, tenía un mes de edad, cuando... ¿Por qué? Ella acudió al hospital a recabar documentos, el certificado de nacimiento de su hija, en fin, y la deportan. Ella era una migrante. La separan de su hija, ella alegó que tenía una hija que pues no la podían sacar del país, pero obviamente las autoridades migratorias no le creyeron. ¿En Estados Unidos? No, en México. En México. ¿De dónde era? Ella era de Honduras.
y la regresan a Honduras. Obviamente ella desesperada regresa a México tratando de recuperar a su hija y cae víctima de trata. Una situación terrible porque pues justamente utilizan a su hija como un chantaje para explotarla, y derivado de eso nos encontramos con un caso terrible en donde las personas tratantes registraron a la niña como hija suya. Acudimos al juicio de amparo. Primero logramos reunificarlas, que las dos estuvieran en la Ciudad de México, luego logramos que anularan el acta falsa, logramos demostrar con pruebas de ADN. Entonces, pues es un caso que nos tomó un par de años, fue un litigio muy complejo, en donde por supuesto estaba involucrado derecho penal, pero también derecho migratorio, obtener una visa humanitaria para ella, para que pudiera permanecer en México pues como víctima de un delito que había sido pues trata de personas. ¿Qué porcentaje me dirías tú que es gente inocente que está en el reclusorio, que está detenida? Bueno, es que ahí hay una reflexión muy fuerte. Yo te podría decir, y esto lo digo con conocimiento de causa y con mucha firmeza, más del 40% de las personas que están en la cárcel son inocentes. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Bueno, porque están en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que están esperando su juicio. Que son juicios eternos. ¿Por qué son tan largos? Claro. Son juicios muy largos porque en nuestro país el sistema de justicia se ha quedado obsoleto. Seguimos diligenciando exhortos a autoridades de otras entidades federativas como si no existiera el Internet, como si no existiera vías más eficientes de comunicación. Entonces tenemos que modernizar la justicia de este país. ¿Cuántos abogados tienen? Tenemos ahora 3,000, eso es otra diferencia, que ahora tenemos 3,000 en toda la República, porque se le ha apostado, se le ha invertido a la defensa pública. Tenemos que seguir fortaleciendo, pero sin duda hoy tenemos una institución muy robusta, hoy tenemos ya capacidad de atención suficiente para los problemas federales, pero justo estamos cada vez más, digamos, teniendo esta representación subsidiaria en casos locales, casos donde la gente ha sido abandonada, donde han sido olvidadas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, como bien nos decía Anasaí Sandoval, muchas veces los más vulnerables son los que no tienen acceso a una defensa, o muchas veces simplemente por no terminar el trámite, ya una vez que se les ha dictado la libertad, no pueden salir y se quedan incluso años dentro de la cárcel. Es tristísimo lo que pasa. Afortunadamente, ahora hay algunos casos que los puede llevar esta defensoría porque está coayudando con la justicia local en la Ciudad de México y ahora también, según un nuevo acuerdo, en Oaxaca, Jorge. Bueno, como es muy importante también en todo esto, ratificar un punto. No todas las personas que son asumidas por la Defensoría son inocentes. Hay algunos que son culpables, algunos y algunas que son culpables de los delitos que cometen. Lo que sucede es que toda persona tiene derecho a un juicio justo y tiene derecho a una defensa. Como decía Viviana, hay muchos casos en que simplemente eso no ocurre. Como es importante también tener en toda esta lógica de la justicia, es un avance importante que se trata de llevar a cabo, de imponer una impartición de justicia con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque guste o no guste, hay diferencias, y lo vemos en estos casos, entre el tratamiento que se tiene ante la justicia a muchos hombres con respecto al que tienen muchas mujeres. Y hay otro tema muy importante, por ejemplo, ahora con la participación de la Defensoría en Oaxaca, y es que muchas personas, sobre todo locales, hablan dialectos, hablan otras lenguas y no se entienden, los hacen firmar lo que sea y simplemente se quedan en el reclusorio. Entonces se están preparando abogados para que puedan tener traductores o puedan ser abogados que hablen todas esas distintas lenguas para que puedan tener una defensa adecuada. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Que Ucrania está siendo invadida y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, vamos a otro tema. Muchos se han preguntado por qué fue privado el homenaje y por qué no se hicieron públicos los nombres de los caídos en el helicóptero de la Marina que participó en la captura de Caro Quintero. Y la razón está en la historia. Cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva por elementos de la Marina, en diciembre del 2008, falleció uno de sus elementos, diciembre del 2009, perdón, falleció uno de sus elementos, fue velado en Tabasco y hasta ahí llegaron los sicarios para matar, luego de que fue enterrado, a toda su familia. Esta es la historia.
pues el funeral del marino Melquisedec Angulo Córdoba fue sepultado con honores en Paraíso, Tabasco, el 21 de diciembre de 2009. Mientras amigos, familiares y compañeros de la Armada de México lo despedían, horas después, un comando llegó a la zona y atacó a familiares del marino caído. Asesinó a su madre, 2 de sus hermanos y a una de sus tías. Se debió a que la Secretaría de Marina reveló el nombre del elemento asesinado en el combate y el lugar donde se llevaría a cabo el sepelio. Fue la primera vez que se tomaba una represalia de esas características en contra de la familia de un servidor público muerto en servicio. Angulo Córdoba fue el único elemento de la Marina que murió en el operativo realizado para detener a Arturo Beltrán Leiva. Fue el 16 de diciembre de 2009. Fue en un lujoso fraccionamiento de Punta Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos. En su intento de escapar, el narcotraficante fue abatido. Los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estuvieron en la escena. En este departamento, en el 202, es donde finalmente murió el jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Según las investigaciones realizadas, los responsables de los crímenes en contra de familiares del marino fueron sicarios contratados, ordenado por mandos locales de la organización de los Zetas, aliada entonces a los Beltrán Leiva. Los sicarios confesaron que por cometer este crimen habían cobrado apenas 12,000 pesos. Bueno, esa es la razón, esa es una historia que a veces se olvida porque tenemos una memoria muy corta en este país, la razón por la que hubo secrecía en ese homenaje, porque fue privado, porque no se divulgaron los nombres, porque es una forma de proteger a quienes, hombres y mujeres, que trabajan en esas fuerzas especiales de la Marina, del Ejército, pero también de proteger a sus familias, porque a ese nivel de violencia hemos llegado ya desde hace mucho tiempo. Estos eran hechos ya de 2009 en el país. Y aquí le hemos hablado de la importancia del telescopio espacial James Webb y de cómo permite avanzar en la difícil tarea de descifrar los propios orígenes del universo. Viviana entrevistó para hablar de este tema a Julieta Fierro, una de las más notables científicas del espacio en nuestro país. Para mí el día de hoy es un placer estar con una mujer extraordinaria, de verdad. Julieta Fierro, astrónoma. Qué placer poder platicar contigo en este momento y sobre todo que nos expliques estas maravillas que llevas estudiando tantos años y estas imágenes que hemos visto con el telescopio James Webb. Ay, pues es una felicidad para mí tenerte aquí conmigo y platicar de esto que me fascina. Muchas gracias. Pues sí, hay un telescopio nuevo en el espacio que se empezó a generar hace 30 años. Los investigadores dijeron, bueno, queremos conocer lo más antiguo que hay en el universo, pero para eso se necesita un telescopio especial, porque la luz tarda muchísimo tiempo en viajar de los objetos hasta aquí. Por eso las imágenes que estamos viendo son de miles de años atrás. Sí, la primera que mostraron que se hizo para recrear al público es de un objeto cercano relativamente. La luz tardó como 600 años en llegar. Es una cuna de formación estelar, un cunero. Bueno, pues vamos a platicar del origen del universo. En esta caja tú dirás, no hay nada, está vacía. Pero sí hay cosas aquí. La fuerza de gravedad funciona en toda esta caja. Si pongo imanes, funcionan los imanes aquí. Todas las fuerzas de la naturaleza están aquí. Es decir, esta caja está llena de energía. Y hay ocasiones en que se libera energía del vacío. Por eso la partícula de Higgs, por ejemplo, se llama la partícula de Dios, porque vino del vacío. Nuestro universo se generó del vacío. Hubo una liberación de energía del vacío y se hizo materia. Y esa empezó a mandar luz. Ahora, ¿por qué no ha llegado? Porque era opaco el universo. Estaba rebotando ahí la luz y no salía y no salía. Es como el sol. El sol es opaco, aunque sea de aire, tú no puedes ver el centro del sol.
Tú ves la superficie del Sol donde ya la luz puede viajar libre. Pues eso le pasó a nuestro universo temprano, era opaco, la luz rebotaba ahí, y hasta que el universo tuvo una edad de 380,000 años, su luz pudo viajar por el universo y llegar hasta donde tú estás. A ver, Julieta, platicábamos y me decías que ha cambiado mucho la forma de trabajar de los astrónomos. Y es que ya se trabaja con unos telescopios y unos aparatos demasiado sofisticados, demasiado grandes, y que ya están en ciertos lugares muy especiales y que esos aparatos toman las imágenes y ya se las envían a ustedes para que ustedes las puedan analizar, y porque se necesita echar mano de todos los astrónomos para poder analizar toda la información que hay. ¿Me podrías ir platicando cómo ha ido avanzando la tecnología en tu trabajo y cómo es que se comparte esta información y cómo es que en 6 meses ya todos los astrónomos del mundo van a poder tener acceso a estas imágenes del James Webb? Pues mira, Galileo, que fue el primero que se asomó por un telescopio, él lo construyó. Y bueno, pues se asomaron por ese telescopio unas cuantas personas. Después Herschel construyó telescopios más importantes y ya lo usaron más personas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, los telescopios cada vez son más complejos. Es como si yo te digo, ¿sabes manejar? Sí. Pues maneja este jet de ultra alta tecnología. Me vas a decir, no puedo. Pues para los astrónomos manipular un telescopio ahora es imposible. Se necesitan especialistas en manejar telescopios. Y sobre todo están en el espacio, pues ni modo de ir allá a manejar el telescopio. Es decir, los datos de los grandes observatorios llegan a los investigadores. ¿A quiénes les llegan? A quienes proponen proyectos. Por ejemplo, quiero ver la galaxia más distante. Quiero saber si este planeta tiene agua. Y esos datos le llegan al investigador. Él los procesa, los analiza. Y después de 6 meses, en el caso del telescopio Webb, van a estar esos datos en la nube, al acceso de la comunidad internacional. Así es que cualquier astrónomo en cualquier lugar del mundo puede analizar esos datos y pues descubrir cosas nuevas. ¿Se podría, por ejemplo, descubrir un planeta donde pudiera haber humanidad, donde pudiéramos llegar a vivir? Pues ese es uno de los objetivos. Cuando un planeta pasa delante de su estrella, su atmósfera se chupa parte de su luz. Y viendo qué tipo de luz se chupa, podemos saber si tiene agua, oxígeno, CO2, metano, compuestos nitrogenados y azufrados, es decir, los compuestos de la vida. Y esto querría decir que puede haber vida en ese lugar. Y una de las imágenes que se mandaron, que es una gráfica, ahora que se liberaron las imágenes, es de un planeta un poquito más grande que Júpiter, que tiene neblina, tiene agua. Y en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Debajo de los hielos del pico de Orizaba hay vida. En las profundidades del mar, en las cuevas de Chiapas, oscuras, hay vida. Donde hay agua, hay vida en la Tierra. Hasta hay bacterias en las nubes. ¿Qué es lo que más te impresionó de este James Webb? Del James Webb, ay, que haya funcionado. Imagínate, tener la idea hace 30 años, empezarlo a diseñar hace 25, hace 20 decir no, tenemos que cambiar el diseño porque también se puede utilizar para descubrir vida en otros mundos. Hace 15 años no, hay que cambiar el diseño porque el parasol que necesita hay que volverlo a diseñar. Y después hacerlo del tamaño que cupiera en la cápsula del Ariane y poder llegar al espacio y armarlo en el espacio, enfriarlo a menos 260 grados, cosa que no es fácil. Del lado del paraguas que lleva donde da el sol está a 54 grados y hay que enfriar el telescopio a menos 260 grados. Es decir, es una maravilla tecnológica extraordinaria. Y por eso es un júbilo mundial el que esté funcionando y esté mandando datos. Y cada semana vamos a tener imágenes nuevas. Muchísimas gracias, Julieta. Te estaré dando lata con estas nuevas imágenes para que nos ayudes a analizarlas, a descifrarlas. Y qué hermoso, la verdad, poder tener una plática como esta con cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas.
Bueno, es impresionante cómo va avanzando la ciencia, cómo van avanzando todos estos descubrimientos y todo lo que podemos aprender. Bueno, y ahora lo invitamos a que pueda participar en nuestras redes sociales. Simplemente se puede meter, escanear este símbolo QR, lo lleva directo al canal de YouTube de ADN 40 y ahí puede ver muchos contenidos de todo personal. Nosotros ya nos vamos, pero descanse, sueñe bonito y bueno, nos vemos mañana, por supuesto. Buenas noches, Jorge. Nos vemos mañana, por supuesto, y un saludo, mire, a doña Lidia, a mi mamá. Permítanme un saludo para ella. Cumple hoy 91 años. Le mandamos desde aquí un beso. Y recuerde que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.